Señora directora, señoras y señores académicos, señoras y señores, muy buenas tardes otra vez. Antes de comenzar mi conferencia, no quiero dejar de recordar que cuando organizábamos este ciclo, nuestros protectores nos expresaron el deseo de que los temas abordados conectaran en alguna medida con el concepto de compromiso cívico que tanto identifica los proyectos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y que es sin duda una de sus señas de identidad. Y aunque es verdad que el compromiso cívico, tal y como utilizamos la expresión en la actualidad, enlaza con la concepción de ciudadanía que no surge hasta los Estados-nación del siglo XIX, ello no significa que en el tiempo histórico, en el tiempo largo que tanto reivindicamos en esta casa, no existieran individuos o colectividades que decidieran implicarse desde sus distintos ámbitos de desempeño en marcar una diferencia positiva en la vida de los demás, abordando problemas de interés público en beneficio de la comunidad. Si en la actualidad las actividades de participación cívica buscan abordar problemas detectados en la sociedad, incluidos los de la vida familiar, la economía, la educación o la salud, ese tipo de preocupaciones y de acciones ni son nuevas ni han surgido de la nada. Por eso creo que merece la pena conocer las iniciativas de los que nos precedieron y valorar los resultados de aquellos esfuerzos con una perspectiva de larga duración, es decir, del tiempo largo, del tiempo histórico. Entender los antecedentes de un movimiento que en la actualidad tiene amplio predicamento y una presencia concreta en las acciones sociales de nuestro día a día, nos permite entenderlas más allá de sí mismas, para evitar que caigamos en uno de los defectos contemporáneos más recurrentes, el del presentismo reductor, que interpreta que todo lo que acontece es rabiosamente novedoso y que no cuenta con antecedentes. En las dos conferencias que han precedido a esta, la de don Antonio Rodríguez Bueno, dedicada a la Fundación de Hospitales, y la de don Fernando Marías, que se ocupó de la creación de colegios universitarios, pudimos apreciar cómo tanto en la Baja Edad Media como en la época moderna, las sociedades sacrales y confesionales marcaron los compromisos de interés público como un deber religioso, pero también moral, lo que determinó claramente las iniciativas institucionales y privadas que impulsaron la creación de estos establecimientos. Pues hoy vamos a ver algo similar. Algo parecido ocurrió con los establecimientos que se dedicaron a proporcionar crédito a interés moderado. Comienzo, por tanto, con un texto que localicé hace ya bastantes años en el Archivo Municipal de Zaragoza, fechado en 1579. Dice así: 2 o 3 años ha que, viendo los señores jurados, es decir, los representantes de los barrios dentro de la ciudad de Zaragoza, la mucha estrechura y esterilidad de los tiempos, han proseguido determinar de dar cargo particular a los agentes que esta ciudad acostumbra a tener en Roma, que procurasen impetrar de su santidad facultad de tener en ella un monte de piedad. Finalmente recibió esta ciudad el despacho que muchos días ha esperaba, concediendo por ello a esta ciudad privilegio y facultad de fundar este monte de piedad. Corresponden estas líneas al fragmento de un memorial que el gobierno de la ciudad de Zaragoza elaboró a comienzos del último cuarto del siglo XVI para manifestar la decisión de poner en funcionamiento una institución de crédito regentada por el municipio. Decía el memorial, donde sobre prendas puedan ser socorridos los pobres y aun los que tienen oficio por la poca ayuda y ganancia que en este tiempo tienen en ellos. La justificación de la existencia de este tipo de organismos quedaba formulada claramente en un impreso editado también en Zaragoza unos años más tarde, en 1624, que se titulaba Invectiva contra el vicio de la usura y de los usureros. En ese texto se afirmaba también que con la cobranza de las usuras vienen a quedar los hombres destruidos y acabados y reducidos a gran pobreza. El texto del Archivo de Zaragoza, el primero que he leído, en su momento fue un hallazgo interesante porque permitía constatar la creación para fechas tempranas de una fundación de crédito en metálico con características sociocaritativas de iniciativa municipal. Y lo es, sobre todo, teniendo en cuenta que se ha insistido en que los montes de piedad de este tipo no vieron la luz en España hasta comienzos del siglo XVIII, es decir, 2 siglos después. Pero incluso si el monte de piedad solicitado durante el reinado de Felipe II nunca hubiera visto la luz,
La simple decisión de querer instaurarlo reflejaba un estado de opinión de parte de la sociedad y de las autoridades políticas locales en el que los mecanismos para enfrentarse a la pobreza y el concepto de la pobreza misma parecían estar en revisión. Desde los inicios del Alto Medievo, la pobreza podía llegar a considerarse una gracia divina. En los escritos de los padres de la Iglesia, San Cipriano, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo o San Agustín, quedaba emparentada con las más altas virtudes, sobre todo si se elegía como forma de vida para ejercitar la resignación y la humildad. También se consideraba una oportunidad de practicar la compasión y la caridad para quienes la intentaban paliar. La caridad era un privilegio que disfrutaban los humildes y un deber sagrado que los ricos y acomodados debían practicar. Fue en esta línea de pensamiento la que, de alguna manera, atraviesa toda la Edad Media y que encontramos también en una parte de las tesis defendidas por los teólogos contrarreformistas del siglo XVI. Pero desde fines del siglo XIV y sobre todo a partir del XV, con el visible avance de las terribles consecuencias de la pobreza en Europa, sobre todo en las ciudades, la preocupación por este problema empezó a tomar una orientación distinta entre un grupo de intelectuales vinculados con los modos de entender y pensar propios del humanismo renacentista. Ellos sometieron a revisión el concepto de beneficencia y concluyeron que los males y dolores de los pobres no eran una pieza moralizadora en el orden providencial del mundo, cita literal de José Antonio Maravall, sino un mal ocasionado por circunstancias humanas y, por tanto, corregible en buena parte. Entre los damnificados por esta lacra se encontraban aquellos que, habiendo pedido prestado para resolver sus problemas económicos coyunturales, se veían acuciados por el pago de la deuda y de sus intereses, o lo que es lo mismo, eran víctimas de la usura. Conviene definir el concepto porque los montes de piedad, que son nuestro objeto de atención esta tarde, nacieron para combatirla. Desde un punto de vista teórico, en época medieval y moderna, prestar dinero a interés, es decir, practicar la usura, se consideraba un pecado. Condenar los efectos perniciosos causados por esta práctica no era algo nuevo. La queja existía en realidad desde el inicio de la organización social de los seres humanos. A comienzos de la Edad Media, la denuncia del fenómeno desde una perspectiva religiosa supuso siempre un elemento estructural constante. Entre los cristianos fueron las posiciones tomistas, las de Santo Tomás de Aquino, las que contribuyeron a dotar a la crítica de fundamentos doctrinales, mientras se condenaban los intereses que el préstamo generaba por considerarlos algo contrario al derecho natural. Su principio básico estaba fundado en que resultaba inadmisible el enriquecimiento basado en el préstamo dinerario por la naturaleza estéril del dinero. Pero ese panorama doctrinal chocó con una realidad evidente y en constante crecimiento, personificada en los emergentes y cada vez más poderosos grupos comerciales y financieros que se expandían por toda Europa, algunos de ellos relacionados directamente con la curia romana por asuntos financieros o comerciales. Sus prácticas profesionales en franco ascenso eran una prueba evidente de la incompatibilidad de aquellas actividades con las lógicas escolásticas. Por eso, el peso de la realidad impuso la necesidad de elaborar una explicación que armonizara la necesidad de acceder al crédito, imprescindible para el desarrollo de las actividades mercantiles y financieras, con los principios arraigados en una sociedad confesional que condenaba tales prácticas. Se trataba de establecer cómo y cuándo podía ser lícito practicar el préstamo a interés. La Iglesia, desde época temprana, en concreto desde el Cuarto Concilio Lateranense, el Concilio de Letrán de 1215, celebrado bajo el mandato de Inocencio III, aprobó una adaptación teórica que lo permitía y que facilitó la creación de los primeros montes en los siglos XIV y XV. El resquicio teórico que sirvió para facilitar esta acomodación fue la formulación del daño emergente y del lucro cesante, es decir, de la necesidad de remunerar el riesgo que se corre al prestar por parte del dueño del capital y de pagar también por lo que se deja de poseer temporalmente mientras se presta. Ambos principios permitían que el prestamista pudiera recibir un interés, o lo que es lo mismo, pudiera pactar la compensación del daño que le causaba prestar su dinero,
ya que no era admisible estar obligado a prestar con perjuicio. Finalmente, la bula papal de León X, la Inter Multiplices del 28 de abril de 1515, permitió la percepción de interés respecto de una suma prestada, aunque solo se justificaba como reembolso por los costes de gestión y por el mantenimiento seguro del dinero, es decir, por los gastos de custodia. En cuanto a la existencia de los montes, en la bula Concilii in Decima Sessione Super Materia Montis Pietatis se decía que estos montes no presentan apariencia alguna de mal, ni ofrecen incentivo para pecar, ni deben en modo alguno ser desaprobados. Antes bien, ese préstamo es meritorio y debe ser alabado y aprobado y en modo alguno ser tenido por usurario. La denominación Monte de Piedad derivaba de la palabra italiana monte, que no significa otra cosa, trasladado al lenguaje financiero de la época, que un lugar de recogida y custodia de dinero, de acumulación de dinero. Mientras que piedad hacía referencia al carácter caritativo del instituto, diferenciándolo así de los montes sin más, que eran algo así como bancos abiertos al público y que hoy entenderíamos que eran de naturaleza privada y cuyos préstamos devengaban mayores intereses. De manera que había que distinguir entre un monte sin más y un monte de piedad. Durante la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, los franciscanos promovieron los montes de piedad a partir de la recogida de dinero procedente de donaciones públicas y privadas que les permitieron crear un cúmulo de recursos financieros que emplearon para ayudar a personas en dificultades. Se trataba de conceder préstamos a muy bajo interés a cambio de una prenda. El monte se encargaba de custodiar el objeto empeñado por un año, transcurrido el cual el propietario podía rescatarlo pagando una suma similar a la que había recibido en préstamo, acrecentada por un porcentaje que podía llegar incluso al 5%. Un interés que, aunque nos parezca elevado en la actualidad, resultaba muy ventajoso para el prestatario porque los intereses de los prestamistas normales en esta época podían llegar al 20 o al 30% de la cantidad prestada. Los primeros montes de piedad dependientes de órdenes religiosas aparecieron a mediados del siglo XV en la Italia centro-septentrional, en la zona de la Umbria, promovidos por los franciscanos. Fue en Ascoli Piaceno en 1458 e inmediatamente después aparecieron en Perugia en 1462, seguidos de otros en Foligno, en Gubbio, en Orvieto o en Terni. Entre 1466 y 1471, poquísimos años, se fundaron los de L'Aquila, Viterbo, Siena, Bolonia, Milán, Génova y Verona. De modo que para 1496, finales del siglo XV, se habían fundado en Italia 83 instituciones de este tipo. Un activo defensor de la bondad de estos organismos fue el beato Bernardino de Feltre, que se empleó a fondo en sus predicaciones contra la usura y a favor de los montes de piedad durante los años finales del siglo XV. En Florencia provocó un motín contra los prestamistas judíos y en Venecia se le prohibió ejercer la predicación temiendo similares efectos. Pero no solo fueron las órdenes religiosas las encargadas de impulsar este tipo de fundaciones. Las encontramos en el Franco Condado a mediados del siglo XIV, por ejemplo en la ciudad de Salins-les-Bains, donde los vecinos se organizaron para conseguir un capital que permitiera hacer préstamos a bajo interés a los habitantes de la localidad, casi todos implicados de un modo u otro en el comercio de la sal. También en Londres, alrededor de esas mismas fechas, en 1361, su obispo Michael de Norburg constituyó en su testamento un fondo de 1000 marcos de plata para crear un monte de préstamos sobre prendas que tuvo su sede en la iglesia de San Paul. Los gastos de funcionamiento debían ser sufragados por el capital fundacional. Si al final del año no se devolvían las sumas prestadas, el predicador de San Paul tenía que anunciarlo en su sermón porque lo empeñado tenía que venderse en los 14 días siguientes. El capital finalmente se consumió y el monte, este monte londinense, cerró pasados unos años. En Castilla, una fundación de estas características la puso en marcha don Pedro Fernández de Velasco, el conde de Haro, en 1431, a través de las llamadas arcas de limosna o arcas de misericordia.
En concreto, fue la bula otorgada por el Papa Eugenio IV en ese año la que se lo permitió. La Santa Sede respondía de este modo a una petición en la que había participado el rey Juan II de Castilla, por la que se aprobaba la creación de las llamadas arcas de limosna en varios pueblos de Burgos y Logroño que pertenecían al señorío de Pedro Fernández de Velasco. Lo hacían con la intención de, leo literalmente, ofrecer alguna graciosa obra al Altísimo Señor y deseando evitar cuanto en él fuese para que la codicia de las usuras y logros fuese extirpada. El requisito de solicitar una bula papal en todas estas fundaciones, que estamos viendo que es reiterativo, tenía detrás la intención de que la obra fuera reconocida como benéfica, ya que, avalada por la Iglesia y reconocida su finalidad caritativa, quedaba claramente exenta del pecado de usura, al tiempo que reconocía las ventajas espirituales de su existencia por parte de los impulsores. En las arcas de limosna castellanas, los préstamos se concedían sin interés, por el periodo máximo de 1 año. Los beneficiarios debían devolver la cuarta parte en el primer cuatrimestre y el resto antes del plazo fijado, que normalmente era 1 año. Para que el préstamo se hiciera efectivo, el prestatario debía aportar como garantía bienes o prendas que serían vendidas, como ocurría en el caso londinense, si no se restituía el dinero prestado, y su importe se destinaría al fondo del arca. Los administradores de las arcas fueron 2 regidores y un notario elegidos entre los vecinos de cada villa. Los empréstitos se hacían los jueves y los viernes y la supervisión de todas las arcas estaba bajo el control de los franciscanos de Briviesca. Las cuentas se presentaban el 1 de enero de cada año y por su trabajo los regidores responsables del arca cobraban un estipendio. La fundación de las arcas, además de sustentar proyectos de asistencia social, contribuyó a potenciar una mayor autonomía política y económica de los poderes locales, bien fueran estos señoriales o concejiles, frente a posibles intromisiones de agentes externos. Las arcas de limosna fundadas por el conde de Haro se situaron, entre otros lugares, en los siguientes: en Medina de Pomar, en Briviesca, en Villadiego, en Herrera de Pisuerga, en Salas de los Infantes, en Grisaleña, en Belorado, en Arnedo y en Huertas de Yuso. Todos estos lugares fueron villas que en su día contaron con una comunidad judía de cierta importancia. Pero la tradición de instaurar establecimientos de préstamo prendario de fundación privada a partir de mandas testamentarias no se perdió con posterioridad en los reinos peninsulares. En el siglo XVI, don Fadrique de Acuña, el conde de Buendía, creó uno alrededor de 1550 con el nombre específico de Monte de Piedad, localizado en Dueñas, en la provincia de Palencia. Legó 300 ducados para socorrer a los necesitados con préstamos en metálico bajo garantía prendaria y sin interés alguno. La actividad de esta fundación se prolongó durante más de 2 siglos bajo el patrocinio de los descendientes del fundador. También, con el nombre específico de Monte de Piedad, don Agustín Daza, el canónigo de la Catedral de Segovia y secretario de Felipe IV, erigió en 1636, en el convento de los franciscanos de Cuéllar, en Segovia, un establecimiento similar. Su capital inicial fue de 1000 ducados y en 1643 se volvió a otorgar escritura para que fueran añadidos 6000 maravedíes más al capital. La fundación radicó en la capilla familiar que Agustín Daza había dotado en el monasterio. Era preciso pagar un 1% de interés al año en el momento de redimir la deuda. Ejercieron como patronos, por un lado, el Cabildo Eclesiástico de Cuéllar, por otro, los sucesivos herederos como patronos de sangre y, finalmente, el padre guardián del monasterio, quien tendría las llaves del arca que custodiaba el dinero. Un ejemplo más, y con él no agoto la relación, como pueden imaginar, fue el del propio conde duque de Olivares, que tras su muerte, según dejó establecido en su testamento, se propuso fundar Montes de Piedad en Sanlúcar, en Coria, en Salamanca, en Tamares, en Loeches y en Sevilla, con un capital inicial, para todo, de 50.000 ducados. Pero como en el momento de su muerte no poseía ese capital en líquido, todas las fundaciones quedaron en papel mojado y los testamentarios no volvieron a hacer caso de estas mandas. Bien, por lo visto hasta aquí, particulares, franciscanos, fueron los principales impulsores de los Montes de Piedad en el entorno hispano, aunque a comienzos del siglo XVI
las autoridades políticas locales e incluso estatales comenzaron a interiorizar las tesis de la pobreza remediable y pusieron en marcha con más o menos éxito sistemas de protección de pobres que suponían, en nombre de una ética del trabajo productivo y de la prosperidad colectiva, un primer indicio de secularización de la beneficencia. Juan Luis Vives formuló en su obra De Subventione Pauperum, El socorro de los pobres, publicada en 1526, una completa y sistemática doctrina al respecto, que encontró en España notables detractores, como Fray Domingo de Soto o Fray Lorenzo de Villavicencio, pero también cálidos valedores como Fray Juan de Robles, que a instancias de la propia autoridad real defendió las reglamentaciones para combatir la pobreza como una acción de justicia. Prueba de la intensidad del debate fue que la cuestión se trató con insistencia en las Cortes castellanas. Por ejemplo, en las de 1576 celebradas en Madrid, se discutieron los proyectos de reforma ideados por Miguel Gillinta, que más tarde, en 1579, se plasmaron en una obra titulada Tratado de Remedio de Pobres. En ella se defendían las tesis de la pobreza remediable y se planteaba que para combatir la pobreza de modo eficaz, las medidas a adoptar no podían dejarse únicamente en manos de la Iglesia, siendo la República Civil, la res pública, la que debía acometerlas. Es en estos mismos años cuando la ciudad de Zaragoza se planteó la existencia del Monte de Piedad que mencionaba al comienzo de mi intervención, impulsado por una institución política y no por un particular o por una orden religiosa. Lo que hoy sabemos es que el ejemplo de los Montes de Piedad italianos estuvo muy presente en el proyecto zaragozano, porque el propio concejo, en el año 1576, mandó traducir las constituciones del Monte de Piedad de Pisa para que pudieran, decían, ser bien comprendidas y asumidas. Es probable que ese establecimiento naciera como consecuencia del espíritu laicista que durante el siglo XVI impregnó las posiciones de Gillinta o las de Pérez de Herrera y también las de diversos círculos intelectuales que defendían el concepto de pobreza remediable frente al de pobreza providencial. Otro ejemplo de la interiorización y asunción evidente de las teorías laicistas en materia de lucha contra la usura por estas fechas lo dio en 1597 Luis de Molina en su tratado sobre los préstamos y la usura, en concreto en la disputa 325, que está señalada ahí con un subrayado azul, en la que el jesuita describía del siguiente modo la procedencia de los capitales que debían utilizarse para sostener los Montes de Piedad según su criterio. Los Montes de Piedad, decía, no consisten en otra cosa que en cierta suma de dinero públicamente destinada a socorrer por medio de préstamos a los necesitados, para que así se eviten males y dispendios mayores. Por lo general, este dinero solía recogerse de hombres privados que a ello contribuían, cada uno según su devoción, pero a veces también la República destina para esta suma parte de los bienes comunes. Defendía, por tanto, la posibilidad de que fuera la autoridad política la que dotara a estas instituciones de capitales procedentes de los recursos públicos. En el caso del Monte de Piedad de Zaragoza, la res pública era el gobierno de la ciudad que asumió los costes tomando 3.000 libras procedentes de lo que el arrendador de la renta del general era el impuesto de aduanas que gravaba las importaciones y exportaciones del reino aragonés, pues lo que debía entregar al concejo dieron orden, por acuerdo del ayuntamiento, que el administrador del impuesto depositara esas 3.000 libras en otra institución municipal, en la Tabla de Zaragoza, en la que quedarían custodiados para su utilización para el Monte de Piedad. Pero los gobiernos municipales no fueron los únicos tampoco que intentaron asumir la fundación de los montes. También la instancia política superior, la monarquía, estudió con detenimiento la posibilidad de implantarlos, aunque con mutaciones en su formulación y con muy poco éxito. Durante el último cuarto del siglo XVI se esbozaron propuestas de erarios y montes de piedad y se discutió la viabilidad de implantarlos en todo el territorio europeo de la monarquía hispánica. Esta proposición incluía una variante importante porque al concepto de monte de piedad se añadía el de erario, de modo
que no se trataba solo de remediar las necesidades de los particulares, sino que principalmente se quería solucionar el problema endémico de liquidez que sufría la monarquía para el mantenimiento de sus campañas exteriores. Problema que había obligado a Felipe II a depender de banqueros privados que imponían intereses que se consideraban usurarios y que forzaban al rey a decretar suspensiones de pagos, entre otras la de 1575. En realidad, este objetivo se convirtió en prioritario para impulsar la creación de los Montes de Piedad por parte de la monarquía, y esa fue su principal debilidad. En agosto de 1576, una propuesta de Pedro de Urdegeste presentaba al embajador de España en Viena una propuesta para hacer montes de piedad en los que los depositarios podían dejar su dinero ganando un 6% de interés, mientras que los que tuvieran necesidades de crédito recibirían préstamos bajo prendas al 7%. De 1598 a 1601, en la transición de finales del reinado de Felipe II al de Felipe III, se pretendió llevar a cabo el proyecto en Castilla, implicando a los ayuntamientos en el proceso y a las Cortes de Castilla en su fiscalización. Se fundarían en total 21 establecimientos, uno por localidad de las 18 que tenían voto en Cortes, más 3 que estarían situadas en Lisboa, en Nápoles y en una ciudad no determinada de los Países Bajos, probablemente en Bruselas o en Amberes. El texto definitivo, con la aprobación de la Asamblea Castellana, se dio a la imprenta el 6 de enero de 1600 y 3 meses después los procuradores en Cortes decidieron establecer como condición octava de la prorrogación del servicio de millones, del segundo servicio de millones, que tenían que ser instituidos los erarios y montes de piedad. De este modo, quedaban legalmente instaurados, aunque llevarlos finalmente a la práctica resultó imposible por la falta de un capital constitutivo tangible. Además, el interés con el que debían funcionar los montes en sus préstamos hemos visto que era relativamente elevado y ponía en duda el concepto de piedad que en principio debía amparar su funcionamiento. Por estas razones el proyecto no se llevó a cabo y en las convocatorias a Cortes de Castilla en los años sucesivos, 1604, 1607, 1617, 1619, 1621, la reiterada queja de los procuradores se centraba en que no se había hecho nada. La declaración de Felipe IV en las Cortes que se reunieron a comienzos de su reinado, en 1622, lo ponía de manifiesto, ya que pretendía impulsar el proyecto partiendo de cero. Esta es la declaración de Felipe IV. Habiendo procurado saber, con particular noticia y cuidado, por qué medios se mantienen otras repúblicas, se ha hablado que el único para mantener estos efectos y que está acreditado en la experiencia de otras provincias son los erarios y montes de piedad. Y hay muchos años que en esta parte se ha reconocido por tales y se ha tratado diversas veces de su institución y uso, particularmente en los tiempos de los reyes, mis señores abuelo y padre. Y estuvo resuelta, lo hemos visto, si bien no se pudo ejecutar por no haber hallado medios para su dotación por las grandes obligaciones en que se hallaron. Júzgase no solo por conveniente ahora la institución de los erarios y montes de piedad, sino que en ellos, como en tabla única, se libra la salvación de la monarquía. Pero durante el reinado del IV Felipe, los montes de piedad, impulsados por la monarquía, tampoco se pusieron en funcionamiento, aunque la corona, al menos al principio, parecía quemar todos sus cartuchos para intentar sacar adelante aquel proyecto. Incluso se encargó al dramaturgo Mira de Amezcua, entre 1624 y 1625, un auto sacramental, una obra de teatro, cuyo manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de España y que debió representarse ante los procuradores a Cortes en la fiesta del Corpus, para más tarde llegar a otras ciudades, como en Sevilla, donde sabemos que se representó fehacientemente en 1631. En la obra se exaltaba de modo alegórico los beneficios de este tipo de establecimientos y entre sus versos sacros se afirmaban cosas como la siguiente: que la mayor calidad de las leyes y verdad que para el hombre ha salido es haber instituido este monte de piedad. Pero los ayuntamientos castellanos pusieron todo tipo de trabas para establecerlos bajo el argumento de que no había capital para fundarlos. En el caso de las Cortes de Madrid, celebradas en el verano de 1622,
se aludió por parte de la corona al funcionamiento normalizado de estos organismos en Italia y también se mencionó el caso aragonés como probado y satisfactorio. Una experiencia, la aragonesa, que quedó ratificada con la fundación de un nuevo Monte de Piedad en Zaragoza, solicitado a la Santa Sede en 1626, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿y qué ocurrió con el que se había puesto en marcha durante el último cuarto del siglo XVI? Es posible que funcionara durante un tiempo y que, como había ocurrido con otros en Europa, como había ocurrido con el de Londres, por ejemplo, se hubiera quedado en suspenso por falta de capitalización. Pero resulta evidente que en 1624 el gobierno municipal de Zaragoza vuelve a movilizarse intentando gestar un estado de opinión favorable a la creación de un nuevo Monte de Piedad. Según el segundo documento que aludía al principio de la conferencia, elaborado por Jerónimo de Ardiz y por otros 3 doctores más, se insistía en que la usura debía ser erradicada y que la solución era una fundación de crédito prendario. Por esta razón, en 1626, cuando estaban a punto de terminar las Cortes de Barbastro-Calatayud, se recibió un memorial de la Junta de Regidores del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, en el que se solicitaba, entre otras cosas, la autorización para fundarlo. Decían, porque el dicho hospital tiene algunos bienes de que sacan poco provecho e intentan reducirlos a dinero para que con eso y la esperanza que tienen de ser ayudados de algunas personas devotas formen un número suficiente de dinero para que, concediéndolo vuestra majestad, se instituya un Monte de Piedad con licencia de poder sacar de beneficio a razón de 10% al año, con seguridad para poder tener con esto mayor utilidad para ayudar a tantos gastos. Es innegable que en el siglo XVII funcionó el Monte de Piedad de Zaragoza, no solo por los testimonios indirectos que parecen corroborarlo, sino porque existe un libro mayor de contabilidad en el archivo municipal que pertenece a esa institución y que comprende los años de 1633 a 1639, a través del cual se pueden comprobar día a día las operaciones de préstamo bajo prendas que realizó el Monte del Hospital. En tierras europeas extrapeninsulares de la monarquía también se alentaron fundaciones de este tipo, pero volvemos otra vez básicamente a la iniciativa privada. Por ejemplo, en los Países Bajos españoles, los Países Bajos del Sur, en Ypres en 1534 y en Brujas en 1573 funcionaron establecimientos de estas características alentados por sus respectivos ayuntamientos. Pero la experiencia más llamativa y exitosa fue la del Mont de Piété de Bruselas, que se creó en 1618 y que a día de hoy sigue siendo una institución activa de crédito prendario. El fundador fue un particular, Wenceslao Koberger, proveedor de retablos y de escenas bíblicas de consumo, que era natural de Amberes, pero que se instaló durante unos años en Italia para huir de la guerra. Allí pudo comprobar el beneficio de la existencia de los Montes de Piedad. Regresó a su tierra de origen cuando Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto fueron nombrados por Felipe II herederos y príncipes gobernadores de los Países Bajos. Y a partir de 1605 comenzó a trabajar a su servicio, ganando fama sobre todo como ingeniero y como arquitecto en la corte de Bruselas. Por ejemplo, es recordado en Dunkerque por haber logrado transformar los pantanos en pastos en una zona ubicada en la actual frontera franco-belga. Preocupado por los efectos que causaba la provisión de crédito a particulares que en aquella zona estaban en manos no de judíos sino de lombardos, cuyas tasas de interés superaban el 15%, puso en marcha Montes de Piedad en diferentes ciudades de los Países Bajos, entre los años 1618 y 1633, financiadas mediante la provisión de rentas vitalicias y con inversión directa de capitales retribuidos al 6,25%. Estas sociedades de préstamo estuvieron destinadas principalmente a apoyar al pequeño y al mediano comercio, pero también combatieron la pobreza en las ciudades. La obra de Wenceslao Koberger quedó más consolidada todavía, si cabe, cuando el teólogo moral jesuita Leonardo Lesio respondió a las críticas hechas contra los Monts de Piété, añadiendo un apéndice en la edición de 1621 de su famoso libro de Justitia et Jure, que tuvo 20 ediciones en todo el siglo, y en el que defendía de forma explícita la existencia de estos montes. Muchos de ellos, además del de Bruselas, funcionaron hasta el siglo XX. Por ejemplo, los de Amberes, Bergen, Tournai, Gante o Namur. Hasta aquí hemos visto
cómo, con independencia de los italianos, de los Países Bajos, de los que acabo de hablar, existieron antecedentes de establecimientos de crédito prendario a bajo interés en tierras peninsulares en la Baja Edad Media y en los siglos XVI y XVII. Y, sin embargo, la creencia más extendida es que el primer monte de piedad español fue el que fundó el padre Francisco Piquer y Rudilla en Madrid en 1702. Piquer había nacido en Valbona, en la provincia de Teruel. Marchó a la corte y en 1693, todavía en el reinado de Carlos II, ocupó una plaza de capellán cantor de la cuerda de contralto en las Descalzas Reales de Madrid. Para ocupar esa plaza se necesitaba ser sacerdote, tener cumplidos los 30 años de edad, llevar una vida honesta y de buenas costumbres, poseer una voz potente con adiestramiento para el canto llano y el órgano, y contar con una cultura elemental en latín y en cuestiones eclesiásticas. Con posterioridad, en 1715, solicitó y obtuvo el mismo puesto que tenía en las Descalzas en la Capilla Real, y lo logró. Fue relevado de sus obligaciones musicales a partir de 1716 y una vez fundó el monte, mantuvo su sueldo, pero no ejerció, para atender las tareas derivadas de la fundación que había hecho. Desde el mismo momento de su creación, como he dicho, en 1702, con un simbólico gesto por el que depositó una limosna en un limosnero, el Monte de Piedad se convirtió en la obra de su vida y trabajó para consolidarlo institucional y económicamente. La necesidad que argumentó el padre Piquer para erigir el Monte de Piedad de Madrid fue la misma que en épocas anteriores se había esgrimido para la creación de instituciones similares: la lucha contra la usura. El problema parecía muy evidente en la capital y así lo refleja un aragonés conocido suyo, Diego de Torres Villarroel, en sus visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo por la corte, en las que describía este gráfico panorama respecto a la práctica de la usura en Madrid. En cada barrio o en cada calle de la corte viven 3 o 4 de estos infernales codiciosos usureros y solo sirven de ir pasando a su casa todos los trastos de la vecindad, con insolente cautela y capa de virtud y remedio, en esta forma. Llega el necesitado de algún dinero a los umbrales de esta gomia y le pide 4 pesos prestados sobre una sortija de diamantes u otra alhaja de cuadruplicado valor que el empréstito. Y como asegura su moneda el usurero, no repara en darlos y quédase cautiva en el argel de su ambición. Ya esta alhaja no se vuelve a rescatar por el mismo dinero, pues aunque no viva más que media hora en el carcelaje, el dueño ha de pagar los 4 pesos y más un real de plata de aumento en cada real de a 8. Y si la prenda se detiene 2 o 3 meses, por cada mes se le aumenta a cada peso otro real de plata, con que a pocos días se queda en la cautividad del usurero sin arbitrio del rescate. Los antecedentes inspiradores de la obra del padre Piquer, según su propia versión, fueron los Montes de Piedad italianos. En su caso ejercieron directa influencia los estatutos del de Roma, bastante tardíos en su fundación respecto a otros del mismo entorno geográfico, pues datan de 1535, aunque contaban a su favor, para servir de modelo, con que tenían en cuenta los contenidos emanados de los concilios de Letrán en materia de Montes de Piedad. Piquer también hizo en sus sucesivas memorias alguna vaga referencia a un monte en Calatayud, aunque en muy pocos casos explicitó cómo funcionaba. Pero no cabe duda que debió influir en su proyecto inicial que fuera aragonés, porque, como hemos visto, en el Reino de Aragón había una experiencia práctica mayor en el funcionamiento de estas instituciones en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, el Monte de Piedad de Piquer desde el origen y en su evolución fue adoptando diversas características que lo hicieron diferente a proyectos anteriores, siendo quizá estas diferencias el motivo de su éxito y de su perdurabilidad. En primer lugar, cabe llamar la atención sobre la advocación religiosa que eligió para su protección: las ánimas del purgatorio. La relación entre estas y el nuevo organismo se basaba en la creencia que tenía el padre Piquer de que las ánimas otorgaban la total protección a quienes solicitaban su ayuda. La doctrina redentora sobre las almas del purgatorio había sido divulgada, entre otros, a lo largo del siglo XVII por el padre Martín de Roa, que publicó un trabajo titulado Estado de las almas del purgatorio, correspondencia que hacen sus bienhechores, meditaciones y varios ejemplos a este propósito, y que había tenido una amplísima difusión a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII.
De hecho, la redención de las ánimas había sido para Piquer, junto con la ayuda a los necesitados, el principal impulso para la fundación del monte. Esta intención quedó claramente manifestada en varios de sus escritos, pero especialmente en el testamento que redactó en 1709, en el que, temiendo que le iba a sobrevenir la muerte y su obra no estaba acabada ni consolidada, especificaba en su última voluntad que si por cualquier razón no se pudiera ejecutar lo que llevo suplicado, es mi voluntad que, recogiéndose todo el caudal de las ánimas que constare haber por los libros y cuentas de su gobierno, se distribuya en misas de a 3 reales de vellón por las benditas ánimas del purgatorio, por haber sido esta mi primera intención y ser esta la voluntad de los que han contribuido con sus limosnas si no lograba erigir el santo monte de Piedad. La advocación de las ánimas del purgatorio y su redención a través de un novenario específico, esta foto que no es muy buena, reproduce la imagen del siglo XVIII de la Virgen de las ánimas del purgatorio, que todavía existe. Era una figura de vestir. Y el dibujo que hay al lado es el que está en la documentación que sirvió para hacer el texto de fundación del Monte de Piedad. Bien, en este objetivo de estar bajo el sufragio de las ánimas del purgatorio, lo primordial era esto y el socorro de los vivos. Otro de los rasgos que dio especificidad y solidez a la obra de Piquer debió ser que el establecimiento se fundó sin ningún ánimo de lucro, no había interés. Como el mismo Piquer aclaraba en el momento en que envió su memorial a Felipe V en 1713, lo ponía en relación con cosas que estaban ocurriendo en otros lugares de Europa. Y comparándolo con otros montes, decía lo siguiente: en muchos montes de piedad de Europa, erigidos y conservados hasta hoy con bulas de los sumos pontífices, como son los de Siena, Saona, Bolonia, Florencia, Roma, que se establecieron con indultos de diversos papas, se hacen los empréstidos con algunos intereses capitulados para manutención de los ministros y crecimiento de su caudal. Pero en el monte de piedad de las ánimas no se llevarán intereses algunos por los empréstitos y socorros, reservando al piadoso efecto los fieles que disfrutan del beneficio, que cuando vuelven el capital recibido contribuían con la limosna que les dictare su devoción o con ninguna, si no quieren o no pudieran hacerlo. Es decir, no era obligatorio pagar un interés, sino una limosna. Y creo que hay un tercer aspecto que resulta definitivo en el éxito y en la perdurabilidad del proyecto de Piquer, y fue su clara intención de someterlo a patronato real para independizarlo de la jurisdicción eclesiástica. En realidad, uno de los principales obstáculos que encontró el monte para su desarrollo en los primeros años vino propiciado por los choques con parroquias y con conventos, porque el modo a través del que se obtenían los fondos para su funcionamiento, que eran esos limosneros que hemos visto, llamados cajitas de ánimas, en los que se depositaban los donativos que conformaron el capital inicial, fueron entendidos por buena parte del clero regular y secular de la Villa de Madrid como una competencia auténtica, no deseada, en sus tradicionales modos de obtener recursos. Y por esta razón muchos de ellos no dieron licencia para que las cajitas de ánimas pudieran colocarse en el interior de las iglesias. Y la mayor parte del dinero recaudado procedía de huchas que se instalaban en casas particulares o en establecimientos, en tiendas. Esta circunstancia hizo que desde el origen Piquer tuviera en mente independizar su fundación de la iglesia. El objetivo, por tanto, era lograr colocarla bajo la protección real. Entre 1707 y 1708 se redactaron los estatutos, que era el documento básico para imprimir una personalidad jurídica a la institución y regular su funcionamiento. En 1709, el cardenal y arzobispo de Toledo, don Luis Portocarrero, emitió un informe favorable al monte, pero, según el Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo, este tenía que someterse a visita eclesiástica. Y Piquer no aceptó esa condición y defendió que por haberse erigido en las descalzas reales estaba bajo jurisdicción real y por tanto libre de esta obligación. Finalmente, para que el establecimiento pasara definitivamente a patronato real, hubo que hacer cesión formal al rey de todos los bienes, efectos, capitales que pertenecían a la institución. Y tras el dictamen favorable de la Cámara de Castilla, patronato real, el 12 de febrero de 1713 se llevó a efecto la escritura de donación, cuya primera página es esta que vemos en el centro.
Desde el momento en el que la Fundación se halló bajo protección real, sus fondos se vieron beneficiados con diversas mercedes. Antes incluso de que se hallara formalmente bajo la protección del rey, una real cédula expedida por la reina María Luisa de Saboya, en ausencia de su esposo, el 11 de mayo de 1711, no olvidemos que estamos en la Guerra de Sucesión, concedió permiso para que pudieran solicitarse limosnas en América con destino al Monte de Madrid, instando a las autoridades locales a que favorecieran aquella acción por distintos medios. Este fue el primer paso para conseguir más tarde que el rey concediera una cantidad fija sobre rentas procedentes de Indias al monte. De este modo, durante el siglo XVIII, el Monte de Piedad de Madrid sirvió de ejemplo para la creación de establecimientos similares en otros muchos lugares. La primera institución de crédito prendario que mimetizó los modos y los objetivos de la del padre Piquer fue la de Béjar, en Salamanca, erigida en 1728. Cronológicamente, la siguiente en fundarse fue la de Zaragoza, 10 años más tarde. ¿Qué había pasado otra vez con el Monte de Piedad del siglo XVII? A ella le siguieron muchas más. Los Montes de Piedad de Granada y Barcelona en 1740, el de Jaén en 1750, los de Las Palmas y México en 1774 y 1775, respectivamente. La fundación en Nueva España fue obra de Pedro Romero de Terreros, el primer conde de Regla, con una cantidad de 300.000 pesos de oro tomados de su propio peculio. Carlos III, en la Real Cédula expedida en Aranjuez el 2 de junio de 1774, aprobó la fundación del Sacro y Real Monte de Piedad de las Ánimas. Bajo su real patronato, quien realmente actuó en su apoyo fue el virrey Antonio María Bucareli. Al consumarse la independencia del país en septiembre de 1821, la institución adquirió el nombre actual que tiene, Nacional Monte de Piedad. E incluso cuando en los inicios del siglo XX, en 1910, el país volvió a convulsionar de manera significativa al vivir su etapa revolucionaria, la institución permaneció abierta, sin dejar de funcionar hasta hoy. En la actualidad cuenta con más de 310 sucursales en todo el país y se calcula que lleva a cabo 1 de cada 2 de las operaciones prendarias que se hacen en México. En definitiva, si una de las características específicas del siglo de la Ilustración fue su afán de divulgación y de aplicación de las aportaciones teóricas y prácticas anteriores, adaptándolas a la realidad de su tiempo, no cabe duda que esa regla se cumplió claramente en el caso de la fundación y extensión de los Montes de Piedad. El talante ilustrado influyó en el crecimiento y desarrollo de estas instituciones, que, como hemos podido ver a lo largo de este apretado recorrido, surgieron y se justificaron desde tiempos medievales y durante toda la Edad Moderna, y lo hicieron como instrumentos útiles, tanto para el bien común como para la mejora de los individuos. Estos objetivos, salvando tiempos y lugares, se cubren hoy en día a través de los microcréditos sociales, nuevo concepto para dar solución a una vieja realidad, ya que se definen como pequeños préstamos que se conceden a las personas con un reducido nivel de recursos económicos, que carecen de las garantías suficientes para acceder al sistema bancario tradicional, y que sabemos ha tenido como protagonista fundacional a Mohamed Yunus, que fue príncipe de Asturias en el 98 y Premio Nobel de la Paz en 2006. Estos reconocimientos fueron otorgados por su destacada labor como jefe de un programa económico rural en la Universidad de Chittagong, que se consideró en su momento de aplicación fundamental en los países en vías de desarrollo. En ese proyecto se desarrolló la creación de un banco independiente para los pobres, fundamentalmente mujeres, conocido como el Banco Grameen, un organismo dedicado a la concesión de microcréditos que, en su intención fundacional, primaba los objetivos de índole social sobre los financieros. Un banco sin avalistas, también sin prendas, pero con intereses reconocidos, cuyos efectos sobre la población vulnerable parece que han generado ciertas sombras, posturas críticas y algunas denuncias desde 2010. En origen, sin embargo, era un banco que, como señalaba el objetivo fundacional de las Arcas de la Misericordia del Duque de Haro, servía para que la codicia de las usuras y logros fuera extirpada, y en donde, como apuntaba el memorial de 1579 del Ayuntamiento de Zaragoza, puedan ser socorridos los pobres y aun los que no tienen oficios por la poca ayuda y ganancia que en este tiempo tienen en ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias a la Fundación Tatiana por este ciclo que hemos hecho de 3 conferencias pues muy especiales, porque este es un tema que no se ha tratado más que esporádicamente. Precisamente Carmen participó en Zaragoza con este tema que yo esperaba que mencionara las cajas de ahorro, porque, claro, las cajas de ahorro en Monte de Piedad han sido absolutamente fundamentales en todo el siglo XIX ya y XX. Y hicimos esa preciosa exposición que se llamaba Ilustración y Proyecto Liberal, financiado por la Caixa, y que precisamente trataba de este tema. Yo creo que sería precioso ahondarlo un poco más, porque realmente el tema de la riqueza y la pobreza surge, tal como lo tenemos ahora, pues con el propio cristianismo. O sea, me decía una vez un profesor americano muy querido, Carmen lo conoce bien, que decía que el gran éxito que había tenido el cristianismo había sido la invención de los pobres. No es naturalmente la invención de los pobres, sino situar a la pobreza y a la riqueza en otro plano. Y justo me permito, que también lo hemos hablado nosotras, se ha traducido un precioso libro de Peter Brown que se llama Por el ojo de una aguja. Y entonces trata sobre este tema, cómo se modifica la idea de riqueza y pobreza respecto a otras culturas y respecto a otras épocas. Recordar Por el ojo de la aguja es del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús le dice al rico joven que le pregunta qué puede hacer para entrar en el reino de los cielos, y le dice que se desprenda de todas las riquezas porque va a ser más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y eso da lugar en la historia de Occidente a una serie de vueltas y vueltas sobre el tema. Ahora parece que eso del camello es producto, en realidad se supone que lo que dijo, lo que cuenta Mateo de Jesús es que dijo una maroma, y ha habido, lo cual es más lógico, la maroma por el ojo de la aguja, aunque tampoco pasa que el camello. Pero en fin, que hay muchas cosas que podríamos prolongar en este tema, porque realmente además Carmen es la gran especialista de todas esas sutilezas económicas y demás. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias de nuevo a la Fundación Tatiana y muchas gracias a Carmen y a los anteriores, el otro día Fernando, lo mismo, por las espléndidas conferencias que hemos podido disfrutar. Gracias a todos. Y en la página web tienen los próximos ciclos que tenemos establecidos en la Academia de la Historia. Muchas gracias.